Comenzando semana y como siempre muchas cosas pasando. Mateo, buenas noches. Buenas noches para usted, Lucas, para todos los oyentes de Recap que se conectan a esta hora. Hoy están pasando muchas cosas, también como usted lo dice, pero evidentemente tendremos que seguir hablando de un tema que hemos hablado los últimos días y que cada vez preocupa más, y es el tema de los pasaportes en Colombia. Eso llevó a el fin, casi digamos que de una era de Laura Sarabia en el gobierno nacional. Finalmente hoy dijo: entrego el cargo al presidente Gustavo Petro, hoy termina mi periodo en el gobierno, y lo hace en medio de toda esta polémica que ha generado la crisis de los pasaportes. Sale del gobierno la mujer más poderosa, que entró el 7 de agosto de 2022 en medio de una gran sorpresa como la jefe de despacho presidencial. Venía de ser muy cercana al presidente Petro y Armando Benedetti en toda la campaña a la presidencia. Luego pues pasa todo esto con Armando Benedetti, con el escándalo por el polígrafo a Mariel Bismesa, y sale del gobierno, y 2 o 3 meses después regresa como directora del Departamento de Prosperidad Social, donde está unos 6 meses, y en febrero del 2024 vuelve a la Casa de Nariño como directora del DAPRE. Nuevamente estar ahí muy cerca del presidente Gustavo Petro, manejando su agenda, acompañándolo en todos los viajes nacionales e internacionales, y desde febrero, aunque se adelanta un poquito, desde enero, después del impasse con Estados Unidos, había asumido como canciller de la República. Y como bien dice usted, esta novela de los pasaportes, que uno creía que ya con Leiva estaba chuleada, que después con Murillo iba a entrar a funcionar este nuevo esquema de pasaportes, pues no, van 3 cancilleres y sigue la novela. Y también parecía, Lucas, que tal vez había algunas voces que estaban esperando si la canciller Laura Sarabia, después de hablar hoy con el presidente Gustavo Petro, de pronto cambiaba de decisión y decidía continuar en el gobierno. Sin embargo, dice, pues le agradezco al presidente Gustavo Petro, fueron 3 años de servicio al país, fueron 3 años de crecimiento profesional, pero finalmente hoy ponemos punto final a este episodio, a mi paso por el gobierno. También hay que decirlo, marcado por diferentes controversias desde la campaña, pues justamente también hasta su salida con el tema de los pasaportes. Sí, señor. Pelea también que ha tenido varios rounds entre Armando Benedetti, hoy ministro del Interior, y Laura Sarabia, quien de hecho trabajó con él en sus épocas de senador. Y bueno, muchas cosas pasando como usted lo dice. Conocimos hoy una carta que no es de hoy, porque ha habido esa confusión, y hay quienes hemos pensado de pronto que la carta fue enviada en estos días después del llamado a consultas. No, la carta es del 23 de junio, carta enviada del presidente Gustavo Petro a su homólogo estadounidense Donald Trump, donde le pide moderar el tono, donde dice que de pronto no estuvo bien insinuar que había personas del gobierno estadounidense detrás de un complot internacional para sacarlo del cargo. Y la gran sorpresa es que hoy le pregunta a Juan Camilo Merlano, nuestro corresponsal en Washington, a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, si el presidente Trump había leído la carta, y no, la respuesta es: no sabemos si la leyó o no, pero ella dice: creo que no. Una carta que yo creo, Lucas, también el presidente Gustavo Petro se estaba adelantando a lo que podía pasar, ¿no? Es del 23 de junio, pero él ya le dice, bueno, de pronto los comentarios que yo he hecho han generado algún roce en el gobierno estadounidense, pero de allá para acá también ha habido algunos comentarios que tampoco nos han gustado, y hace referencia especialmente el presidente Gustavo Petro al trino que pone Marco Rubio el día del atentado contra el senador Miguel Uribe. Exactamente hace un mes que Marco Rubio llama directamente al presidente Gustavo Petro a moderar el lenguaje. Lo que le dice el presidente Gustavo Petro en esta carta al gobierno estadounidense, a Donald Trump, es: estas declaraciones pues de alguna manera tienen un tinte político y buscan de alguna manera también aprovecharse de la situación que se vivió con Miguel Uribe para atacar al gobierno, y esto pues nosotros tampoco lo vamos a permitir. Entonces hablémonos de iguales, hablémonos sin ofensas, bajemos el nivel todos y pasemos la página. Era antes de que se estallara la crisis de que el jueves pasado justamente llamaran a consultas al encargado de negocios aquí en Bogotá. Hoy es, Mateo, como bien recordaba usted, lunes 7 de julio, se cumple un mes de ese terrible atentado del que fue víctima el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Vamos a estarles contando justamente en qué van las investigaciones, en qué van las capturas, y bueno, mientras el senador continúa dando la batalla en la Fundación Santa Fe de Bogotá, vamos a estar hablando también de la
inflación en el país, que hoy fue revelada la cifra por el DANE, y como siempre tenemos mucho que contarles también a nivel internacional, porque Donald Trump sigue amenazando con nuevos aranceles. Pero a las 8:07, señor. Podría ser Nobel de Paz, Lucas, también Donald Trump. Sí, señor. ¿No? Fue nominado Le llegó con esa sorpresa al primer ministro por Benjamín Netanyahu, sí, señor. Netanyahu. Ya les contaremos qué está pasando porque está de visita el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Washington. Son las 8:07 de la noche, así vamos empezando Recap Blue. Tras el llamado a consultas del encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, hoy se conoció una carta que el presidente Gustavo Petro envió el pasado 23 de junio a su homólogo Donald Trump, en la que intenta desescalar la tensión generada por sus declaraciones sobre un supuesto complot para sacarlo de la presidencia y que tendría la complicidad de miembros del Congreso de ese país. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguró en una breve respuesta que no sabe si el presidente Trump ya leyó la carta. I'm not sure if the president has seen that letter, but I can check with him in the National Security Council. We will get you a response. If you follow up with my team, we will find out for you. En medio de la polémica por los pasaportes, funcionarios de la Procuraduría realizaron una inspección a las instalaciones de la Cancillería y la Imprenta Nacional. De acuerdo con un comunicado emitido por la Cancillería, este acompañamiento administrativo se da luego de que se solicitara por parte de esta cartera desde el pasado 5 de marzo. La saliente canciller Laura Sarabia admitió que la Imprenta Nacional necesita todavía tiempo de transición para poder estar a cargo de la elaboración de los pasaportes y no estaría lista para asumir desde el próximo 1 de septiembre, que vence la prórroga con Thomas Gregansons. Lo que podemos decir es que hoy consideramos desde la Cancillería que la imprenta no está lista y que necesita un tiempo de transición para que lleguen las máquinas, un tiempo de transición para el fortalecimiento de las capacidades y claro, aquí todos y toda la administración del presidente Petro está en cumplir una orden y en cumplir la orden de fortalecer la imprenta, pero ese fortalecimiento no depende de la Cancillería colombiana. Y fuentes de la Casa de Nariño confirmaron a Blue Radio que durante el regreso del presidente Gustavo Petro a Colombia, tras una cumbre en Sevilla, España, se presentó una amenaza contra el avión presidencial, lo que obligó a desviar la ruta. La aeronave debía aterrizar en Bogotá, pero fue redirigida a Pereira, donde el mandatario pasó la noche. Al día siguiente regresó a la capital en un avión militar distinto al del resto de la comitiva. Ante esta situación, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, informó que se reforzaron las medidas de seguridad del presidente Petro. Para garantizar en profundidad la seguridad de nuestro presidente donde se desplaza. Temas ya específicos del movimiento que haga la aeronave o por temas de seguridad, pues hay una jefatura de protección presidencial que es aquí de la Casa de Nariño, quien hablará directamente o puntualmente sobre cada uno de los movimientos o desvíos que se llegue a hacer. Es a través de él que se debe canalizar. El ministro de Defensa también confirmó que el contrato para adquirir los aviones suecos Saab 39 Gripen se firmará en septiembre y añadió que Colombia espera recibir entre 14 y 18 aviones, pero que esto depende del proceso de negociación. Una vez se firme el contrato, que estaría firmado en septiembre, en un lapso entre 14 a 18 meses, llegarían las primeras aeronaves totalmente nuevas, con una capacidad tecnológica muy alta, muy de vanguardia, pero eso nos asegura que haya una transición entre los aviones Kafir que tenemos y los aviones Saab 39 Gripen que reemplazarán esta capacidad. La ministra de Comercio, Diana Morales, se refirió a los aranceles de Estados Unidos a países del bloque BRICS. Aseguró que se está evaluando el impacto de esta medida en Colombia y que se están realizando mesas de diálogo con los gremios para garantizar condiciones justas para los sectores sensibles a estas medidas. Esto, como les decía, es un ejercicio principalmente financiero y técnico, como cualquier acceso a otro banco de desarrollo. Adicionalmente, hemos trabajado en mesas con los gremios que han sido considerados estratégicos y sensibles a los aranceles con Estados Unidos. Nuestra disposición es el diálogo técnico y seguimos en esa ruta, por supuesto, para revisar los acuerdos, el Tratado de Libre Comercio. En el mes de junio, la inflación anual bajó levemente en Colombia a 4,82%, ubicándose por debajo del 5% por primera vez desde octubre de 2021, según informó el DANE.
El expresidente Álvaro Uribe declaró en el juicio en su contra por falsos testigos mientras se refería a los episodios en los que el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve y alias Caliche confesaron conocerlo. Pidió expresamente a la juez Sandra Heredia que considere absolverlo como responsable del delito de falsedad de testigos. Señora juez, yo quisiera pedirle respetuosamente que considere absolverme. Yo no busqué a Caliche. Esa vieja amistad con él que viene del año 2011 con Monsalve y las llamadas del 2019, del 19 de febrero, indican que eso fue por iniciativa de él. Manuel Ranoque, padrastro de los hermanos Mucutuy, que sobrevivieron más de 40 días en la selva del Guaviare, fue condenado por abuso sexual. Según la fiscalía, agredió en varias oportunidades a su hijastra de 10 años en un resguardo indígena de Solano, en el departamento de Caquetá. El líder de Dignidad Agropecuaria, Oscar Gutiérrez, confirmó que más de 200 municipios del Huila, Tolima, Meta, Casanare, Norte de Santander, Cesar y Bolívar harán parte del paro del sector arrocero desde el 14 de julio. Aseguran que hay incumplimientos por parte del gobierno nacional en las mesas de diálogo que fueron instaladas el pasado 12 de marzo. Fue capturado Edwin Cuesta Mosquera, alias Firus, señalado de realizar cartas de navegación y rutas marítimas para el envío de cocaína desde el Urabá hacia Centroamérica y Estados Unidos. Este hombre contaba con capacidad de envío de 2 toneladas de cocaína al mes y camuflaba su actividad ilegal bajo la fachada de ser empresario y DJ. Fueron condenadas 2 personas que hacían parte de una red de trata de personas que enviaba mujeres desde Medellín a Grecia. Según logró determinar la fiscalía, luego de que las personas con engaños llegaran a su destino, las retenían, les quitaban los documentos y les notificaban de una supuesta deuda de hasta 3.600 euros. De acuerdo con las más recientes cifras entregadas por el gobierno nacional, los casos de fiebre amarilla en el país siguen en aumento. Entre 2024 y lo que va de 2025 se han reportado 117 casos y 50 fallecimientos. Tolima es el departamento con más casos confirmados, con un total de 97. Y Pacientes Colombia está exigiendo medidas urgentes luego del informe de la Contraloría en el que señalan que la deuda del sector salud asciende a los 32,9 billones de pesos, de los cuales 24,4 billones representan deudas a EPS intervenidas. Pese a la situación, aseguran que el sistema de salud en Colombia se puede salvar. Debido a las fuertes lluvias que se han registrado en el país, la alerta roja por crecientes súbitas o deslizamientos de tierra se mantiene en varios municipios de Arauca, Casanare y Meta. Según datos del IDEAM, el piedemonte amazónico también presenta algún nivel de alerta por el aumento en las precipitaciones. La Procuraduría anunció una indagación previa a funcionarios del Distrito de Bogotá por un contrato suscrito por la Secretaría de Seguridad por más de 14.000 millones de pesos. El secretario César Restrepo aseguró que el contrato fue firmado en el 2023 por la alcaldía de Claudia López y que han tenido inconvenientes relacionados a la delimitación de su instalación. Fue suscrito en el gobierno anterior, el cual durante este gobierno hemos venido ejecutando con algunas dificultades por cuenta de los términos de las zonas de ubicación de las cámaras, las condiciones que representaban esta instalación, y en la medida en que se han ido instalando un número de ellas, pues hemos tenido que ir gestionando la solución de las limitaciones que dejó el contrato suscrito en el año 2023. Donald Trump pospuso hoy, del 9 de julio al 1 de agosto, la tregua de 90 días que había concedido antes de aplicar nuevos aranceles recíprocos. Sin embargo, el anuncio coincidió con el envío por parte de la Casa Blanca de cartas a varios países en las que les informan sobre los aranceles que comenzarán a regir desde agosto, a menos que estos gobiernos eliminen sus barreras comerciales. Japón y Corea del Sur tendrán un 25% de arancel, Birmania y Laos 40%, Camboya y Tailandia 36%, Serbia y Bangladesh 35%, Indonesia 32%, Sudáfrica y Bosnia y Herzegovina 30% y Túnez, Kazajistán y Malasia un 25%.